Bienvenidos a Hablando Entre Líneas, el podcast donde dos jóvenes se reúnen para hablar de esos temas que todos reconocen, sienten y viven, pero pocos se atreven a mencionar. Aquí abrimos conversaciones reales, sinceras y necesarias, sin filtros y sin miedo. Así que ve por un café, ponte cómodo y sube el volumen. Porque en los próximos minutos vamos a profundizar en aquello que está en todas partes, pero que casi nadie se detiene a decir. Esto es Hablando Entre Líneas, lo que todos piensan, pero nadie habla. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Entre Líneas. Hoy hablaremos de un tema fascinante. Hablaremos de cómo la música y los medios de comunicación se convierten en agentes culturales capaces de moldear pensamientos, identidades y comportamientos colectivos. Y para este super episodio traje a un invitado muy especial y amigo mío, Samuel Zambrano, quien es músico y también trabaja en el área de medios, específicamente en la parte de radio, difusión y demás. Así que hola Samu, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Saris, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí en este podcast. Gracias por la invitación y sí, bueno, para todos los que nos están escuchando, como dijo Saris, bueno, sí, me dedico a estar allí en los medios de comunicación de radio y difusión, pero me alegra también estar rodeado de personas como tú, Saris, que también, bueno, tiene bastante experiencia en los medios de comunicación, allí en la fotografía y también a nivel musical. Y bueno, creo que es algo bastante apropiado para lo que vamos a tratar el día de hoy. Así que bueno, Saris, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy. Así es, bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre cultura, medios y música cuando los ritmos moldean sociedades. Está interesante, la verdad. Sí, está bastante interesante. Sí. Y para esto me gustaría analizar como este fenómeno, ¿no? Veremos entonces un problema central que será la influencia mediática en construcción de percepciones sobre ciertos géneros musicales, y también me gustaría llegar a tocar temas como psicológicos, emocionales y demás. Va a estar bueno. Entonces, Vale. iniciemos y me gustaría comenzar con una pregunta, Samu. ¿Cómo podemos describir la relación problemática entre música, cultura y medios? ¿Cómo lo describirías tú? La relación problemática entre música, cultura y medios. Yo creo que, bueno, antes de llegar al problema, primero pues su relación en sí. Yo creo que toda la vida, desde el inicio, la música ha sido un medio de expresar una cultura. ¿Sí? Entonces la música siempre ha tenido como esa cualidad de que expresa una idea, esa identidad o algunas emociones que los humanos tienen. Y lo mismo, pues cuando alguien expresa unas emociones o una forma de pensar, se crea pues una cultura. Y ya con el tiempo, cuando los medios de comunicación fueron avanzando, bueno, los medios de comunicación permitieron que ese impacto de una cultura o de la música o de una expresión de arte, bueno, impactara el mundo entero de una forma contundente. O sea, algo que podía llegar a 3 personas o máximo a 20, 50, 100 personas, ahora con solo un clic llega a 1000 personas, 1500 personas, y es algo increíble. Y yo creo que la problemática de esto es justamente eso, que es la fortaleza. Pues imagínate, Saris, cuando la cultura es una cultura que empieza a ser errónea, o sea, una cultura que empieza a apoyar cosas antiéticas o que empieza a hacerse famosa por cosas que no aportan nada para la cognición, para el desarrollo emocional, y la cultura se respalda detrás de los medios de comunicación y detrás de la música y empiezan a viralizar algo que no aporta nada a la sociedad. Yo creo que esa es la problemática más grande, que estamos utilizando una gran herramienta de una mala manera y estamos volviendo personas ignorantes. Sí, claro, porque, o sea, tienes toda la razón. Cuando hablamos de este tema nos damos cuenta de que los medios muchas veces distorsionan la imagen de un género musical y también lo condicionan pues de esa manera para que la forma en que las personas lo ven, ya sea pues
desde sus perspectivas socioeconómicas o desde su perspectiva social, como los hayan criado y demás, pero también va el tema emocional. La música tiene un papel muy importante en la parte emocional de todas las personas. La regulación emocional y la expresión de identidad es súper heavy en todo esto. Y aquí va otra pregunta que ya para entrar mucho más en tema, quisiera preguntarte, ¿esto ocurre también con géneros estigmatizados como el punk o el hip hop? Claro, claro. Lo que pasa es que tenemos que, vuelvo y te digo, ver el contexto. Lo que pasa es que hoy en día, que nos encontramos en el 2025, si te das cuenta ya esos géneros son poco mencionados, a no ser de la cultura que los sigue pues tomando como una crítica social, pero la gran mayoría, el gran porcentaje de personas o de jóvenes que escuchan música ni sabrán qué es el punk, qué es el rock, qué es el hip hop, o tal vez los han escuchado pero no saben de qué se trata o su contexto. Sí. Y yo creo que justamente esta regulación de emociones que tú comentas y este problema que estamos abordando en este podcast, pues llegan a afectar también estos géneros, por lo mismo, porque digamos que en los años de 1980 y 1990 estos géneros predominaban, o sea, en todo lado estos géneros y en cualquier parte del mundo pegaban y impactaban la sociedad donde estaban de una forma impresionante. Con el tiempo, las personas empezaron a exigir muchas más cosas, empezaron a exigir como cosas que pegaran más, que fueran más famosas, que, bueno, un montón de cosas que al final y al cabo dejaban de lado el mensaje principal de sus géneros. Entonces todo esto terminó afectando el género del punk, del hip hop, del rock, por lo mismo, los terminó afectando en dos maneras. Manera uno, o se hicieron monótonos y se dejaron de escuchar y entraron a la fila de reproducción canciones como los géneros de reggaetón o géneros, no sé, hoy en día que se escuchan como el pop, entre otros. Sí. O simplemente utilizaban esos géneros y les cambiaban la letra, o sea, todo el sentido del género, todo el sentido del rock, que era una crítica social, del hip hop, que también era una crítica social, del punk, terminó cambiándose su estructura general para que se hiciera más famoso, más chévere, y pues perdieron totalmente su estructura, su sentido. Igual, mira que me parece muy importante porque justamente estos géneros nacen de el querer expresar frustración, enojo, injusticias, todas las inquietudes existenciales que cada uno de ellos tenía. Y cuando ellos iniciaron, por ejemplo, ya entrando con la parte de los medios los vendían como algo peligroso, como un mensaje negativo, pero ese mismo peligro, esa misma negatividad fue lo que los impulsó a ser como tan famosos, porque el punk más bien, ayudó a miles de jóvenes a procesar la desigualdad, el aburrimiento social, levantaban sus voces para poder expresar que estaban en contra de los procesos que estaban pasando en su momento. El hip hop, por ejemplo, permitió expresar traumas urbanos, o sea, a mí me pareció impresionante porque ellos hablaban sobre la discriminación, experiencias de violencia. El rock, ellos por medio de sus letras abrían espacios a luchas internas que todos los jóvenes tenían y podían expresar lo que estaban sintiendo en ese momento como sociedad y toda la construcción, todo lo que se creía como normal, entonces empezó a ser cuestionado. Y me parece que es un problema muy grande que muchas veces podemos pasar desapercibido o que simplemente no nos damos cuenta. Y me nace otra pregunta, que es: ¿cuáles son las causas principales de esta construcción mediática sesgada? Y pues para como ayudarte, no me para tener como ya un tema mucho más investigativo, pues sí, para como nutrir. Ajá. Según Theodor Adorno y Max Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, la industria cultural tiende a simplificar productos como la música para hacerlos más rentables, y ese mensaje entonces se vuelve más rentable para todos, ¿no? Y el mensaje llega a todas partes. Y también es importante porque la falta de contextualización histórica, como por ejemplo lo dice el investigador Simon Fried, que es un experto en sociología de la música,
nos muestra que los géneros suelen perder su significado político y cultural cuando pasan por procesos de masificación mediática, que es justamente lo que tú estás diciendo. Al ser ya tan masivo, tanta gente adentro, todos aportando, todos transformando lo que escuchan, como para poder entender su perspectiva, pierden entonces su significado inicial, pierden su mensaje inicial y entonces nacen los estereotipos culturales arraigados, que de acuerdo con el estudio de Tricia Rose, pues los medios han reproducido narrativas simplistas sobre géneros nacidos como pues lo que estábamos hablando, el hip hop, y géneros que hablan sobre prejuicios, desinformación y demás. Y entonces, tú que ya trabajas en este medio, deberías saber mucho más que yo. Dime, ¿quiénes participan en este proceso y quiénes influyen en cómo se construyen estas narrativas? Pues lo que pasa es que, mira, en los medios de comunicación siempre hay algo, y es que nosotros lo que siempre estamos vendiendo es una idea o siempre un concepto. O sea, la idea de los medios de comunicación es algo que impacte, pero siempre le apuntamos a cierto grado de población, por decirlo de alguna manera. Ejemplo, nosotros aquí en Bogotá podemos fácilmente vender ropa caliente, ¿sí? O sea, como por ejemplo chaquetas o cosas así. ¿Por qué? Porque es lo que Sí. se necesita aquí en la ciudad de Bogotá. Pero ve a un lugar que hace mucho calor y vende una chaqueta, es algo bastante difícil, ¿sí? ¿Y esto a qué tiene que ver con lo que me estás preguntando? Bueno, lo que pasa es que las causas de por qué los medios de comunicación empiezan a tildar y a arreglar aquella información que le expresan a la audiencia es porque ellos necesitan vender una idea. Entonces, hoy en día podemos ver medios de comunicación que tienen cada uno su ideología. Entonces están las noticias que son muy derechistas en el país y que defienden a los políticos que están en la parte de derecha. Y también las noticias, los medios de comunicación izquierdistas que defienden a los políticos de izquierda. Y siempre, siempre, siempre hay una ideología que se enfrentan entre ellos. ¿Cuál es el problema de esto? Y llevándolo al problema que estamos tratando el día de hoy en el podcast. Lo que pasa es que, mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros vemos los medios de comunicación, tanto los intereses económicos y políticos de los gobiernos, de las empresas grandes, de los grupos económicos, de las agendas políticas, es fácil engañar a una persona que no pregunta, que no investiga, que no contrasta la información, o sea, que no tiene nada crítico conforme a esos tipos de medios de comunicación. Y eso pasa como tú dices con la música. La música dejó de ser hasta un punto una forma de criticar a la sociedad, una forma de levantarse y ser libre y se volvió algo más encerrado. O sea, la herramienta que antes era para hacer libertad, para nosotros levantarnos en contra de un gobierno que nos quería reprimir, ahora nos encierra para que sigamos las culturas y la poca ética que manejan sus propias canciones. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por lo mismo, porque la música que no hace una crítica social para el gobierno, que no hace una crítica social para los cantantes famosos, es la música que los medios permiten. Pero un tipo de canciones como las de Canserbero en ciertos años, por ejemplo, que él se hizo bastante famoso desde el 2008 hasta el 2012 más o menos, o personas influyentes aquí en Colombia como lo fue Jaime Garzón, esas personas que llegaban a impactar los medios, pero que iban en contra de las ideologías, no solo los quieren callar, sino que también los buscan desaparecer, por desgracia, en el contexto donde vivimos. Entonces, los medios, aunque son una herramienta muy grande, también son un peligro, porque dependiendo de lo que yo te quiera expresar, eso lo voy a maquillar. Ush, claro, sí, tienes toda la razón. Y creo que desde ahí podemos empezar a ver y a evidenciar las consecuencias de este problema, ¿no? Porque igual la industria misma se encarga de todo esto, de cerrar y de callar las voces y podemos empezar a ver que estas mismas consecuencias pues estigmatizan a los géneros por completo y entonces las personas que ya pertenecen a esto pues entonces ya no se sienten con la libertad de expresarse Claro. porque lo mismo los tildan de violentos, de peligrosos o vulgares, bueno, dependiendo del género que escuchen y ahí comienza entonces la descontextualización cultural y empezamos a perder las raíces de lo que realmente nosotros queríamos transmitir. El punk era pues la protesta antisistema, ¿no?
el hip hop era una denuncia social y el rock era el motor de contraculturas juveniles. Y hoy en día eso se ha perdido, o sea, no sigue siendo lo mismo porque la industria se ha encargado de eso, de escoger qué es lo que tú vas a escuchar y qué es lo que no. Y entonces a partir de eso empieza pues la manipulación de parte de los medios para con nosotros y ahí es donde entra el problema. Y la otra pregunta, ¿cómo podemos entonces empezar a tener un pensamiento crítico en cuanto a lo que escuchamos, lo que decidimos creer y el cómo transmitimos eso mismo a los demás? Yo creo que la respuesta aquí, Saris, es simplemente dejar de reprimirnos y no hacerlo como la cultura hoy en día lo dice, ¿no? Porque al parecer hoy en día dejarse de reprimir es ser rebelde con mi propio cuerpo y hacer lo que mi cuerpo no puede hacer, para no ser más específico. Pero cuando yo digo de no dejar de reprimirnos es que muchas veces nos dejamos llevar por el río de ideas que maneja una sociedad, pero tú sabes tal vez que está mal. Entonces es momento también de nosotros ver las causas de lo que está pasando, ver lo que está pasando con el arte, porque no solo la música, si te das cuenta, todo el arte se está viendo afectado por las modas. O sea, hoy en día ningún arte es contracultura, sino todas están llevadas por un mismo contexto filosófico y es la esclavitud. Y eso es lo duro. Yo creo que entender que estamos en una cultura que trata de esclavizarnos con ideas antiéticas, con ideas, por ejemplo, como el narcotráfico, como la sexualidad, como la promiscuidad. Ir en contra, levantarnos en contra de aquellos deseos, levantarnos en contra de aquella cultura que quiere mentirnos y vendernos una idea errónea y decir, hey, no, yo no hago parte de esto. Y tal vez tú no eres artista, tal vez tú no eres músico como nosotros, pero de muchas maneras puedes expresar eso anticultura. Por ejemplo, yo con la música podemos expresarlo, pero tal vez tú con un dibujo, con el arte, con simplemente salir a hablar la verdad en las calles que estamos mal, o sea, que estamos en una cultura que trata de esclavizarnos. Y lo peor, Saris, es que usualmente en esta cultura nos esclavizan, pero nos venden la idea que somos libres. O sea, a ti te dicen como, eres libre de utilizar tu cuerpo, pero no te das cuenta que estás cayendo en el dogma de utilizar tu cuerpo como ellos dicen, no como tú quieres. Entonces yo creo que la respuesta simplemente es levanta tu voz, habla y no dejes reprimirte por la cultura. Sí, exacto. Además, el levantar nuestra voz también evita que ciertos problemas, por ejemplo, en la parte emocional, como la depresión, la ansiedad y demás, pues sigan a flote y se vuelvan más intensas. Así que sí, tienes toda la razón. Debemos aprender a levantar la voz, a poder hablar de la manera en la que sea. Todos tenemos una voz, todos podemos expresarlo de maneras distintas, como tú lo decías, a través de los dibujos, a través de la música, a través de un comentario, ya sea en tus redes sociales y demás. Así que hay que buscar fuentes confiables, investigar, no quedarnos con lo mismo de siempre, escuchar más géneros para ampliar nuestra perspectiva de las cosas, reconocer también cómo operan los medios para no dejarnos influenciar tan fácilmente y, sobre todo, creo que lo más importante, aprender a valorar las voces auténticas de todos, de las comunidades, de los artistas que empiecen a sobresalir y lleven un mensaje distinto a lo que estamos acostumbrados. Así que sí, Samu, muchas gracias por tu participación. Hoy vimos que la música no solamente entretiene, sino que también es una fuerza cultural. Y también aprendimos que los medios no siempre muestran la historia completa. Muchas gracias por participar, de verdad. Por supuesto que sí, Sari, siempre un gusto, de verdad, hablar de este tipo de temas. Es bastante apasionante y no solo apasionante, sino es un llamado, ¿no? Un llamado para que todos aquellos que nos escuchan entiendan que debemos ser críticos de lo que escuchamos, lo que vemos y hasta de lo que hablamos. Y pues que, bueno, hoy en día se levanten. Esperamos que después de este podcast salgan así como somos contracultura. Pero pues lograr hacerlo como siempre. Muchas gracias por esta invitación y espero pues que en algún momento me vuelvas a invitar a este maravilloso podcast de Hablando Entre Líneas. Claro que sí, estás súper invitado para el siguiente episodio. Bueno, el mensaje de hoy es atrévete a tener tu propia voz, atrévete a dar ese paso y a ser diferente. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Hablando Entre Líneas y nos oímos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Y así llegamos al final de este episodio de Hablando Entre Líneas. Gracias por acompañarnos en esta conversación, donde nos atrevimos a decir lo que muchos callan.
Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, cuestionar o sentir, entonces cumplimos nuestra misión. No olvides seguirnos, compartir este episodio y unirte a esta comunidad que no le teme a hablar lo que importa. Hasta la próxima. Esto fue Hablando Entre Líneas, donde siempre decimos lo que otros solo piensan.